¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas casas parecen envueltas constantemente en conflictos, como si una presencia invisible perturbara la serenidad de sus moradores? Quizás conozcas hogares donde abundan las disputas, las enfermedades no encuentran fin y la prosperidad jamás llega. Aunque, para muchos, esto podría parecer una simple coincidencia, Francisco nos invita a recordar que el entorno físico puede reflejar profundamente nuestra condición espiritual, ya que la fe se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo aquello que escogemos para rodearnos diariamente, como los colores que decoran nuestro hogar. En Proverbios 3:3 se advierte claramente: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este versículo revela no solo las acciones de quienes habitan un lugar, sino también cómo el ambiente que los rodea ejerce influencia espiritual. Lo que observamos, aquello que elegimos como decoración, e incluso las tonalidades de nuestras paredes, pueden llevar una carga simbólica profunda, impactando nuestra vida interior. En toda la Biblia, Dios utiliza elementos visuales para comunicar verdades profundas. Los colores no son simples adornos, sino símbolos espirituales capaces de marcar la diferencia entre una casa protegida por la bendición divina y otra expuesta a influencias negativas. Cuando Dios indicó cómo debía construirse el tabernáculo, especificó con precisión los colores empleados en cortinas, vestimentas sacerdotales y objetos sagrados. Éxodo 26:31 detalla: harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será obra artística adornada con querubines. Estos colores no fueron elegidos al azar. Cada uno poseía un significado que reflejaba la santidad y presencia divina. Por otro lado, la Biblia también contiene advertencias sobre elementos visuales que atraen desgracias o maldiciones. En Deuteronomio 7:26 se dice con claridad: no metas cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. La aborrecerás del todo, porque es anatema. Esta advertencia no solo abarcaba objetos o imágenes idolátricas, sino también todo aquello cuyo simbolismo contradice la voluntad divina, incluyendo ciertos colores asociados con prácticas paganas. En culturas cercanas al pueblo de Israel, algunos colores eran empleados en rituales oscuros y prácticas ocultistas. Su presencia en un lugar se relacionaba con fuerzas ajenas a la paz que Dios quiere para sus hijos. A primera vista, parece una promesa de seguridad, pero encierra un mensaje más profundo. Imagina caminar bajo un sol abrasador, en un desierto donde cada paso se vuelve más difícil, donde el calor consume tus fuerzas. De repente, ves una sombra y corres hacia ella instintivamente. No es un refugio permanente, pero en ese instante es suficiente. Esto es lo que significa habitar en la sombra del Todopoderoso. No es una garantía de una vida sin pruebas, sino la certeza de que, aún en medio de ellas, encontrarás descanso. La clave está en la palabra habitar. No se trata de una visita ocasional, ni de buscar refugio solo cuando la vida se complica. Habitar es permanecer, es elegir confiar incluso cuando todo parece oscurecerse. Este versículo no es para quienes buscan soluciones rápidas, sino para quienes están dispuestos a permanecer firmes en la fe. Aceptar la sombra del Altísimo implica una rendición total, dejar atrás los miedos y seguridades humanas para vivir desde la confianza absoluta en Dios. Y aquí es donde muchos fallan, porque este pacto no es unilateral, requiere una entrega inquebrantable. Pero hay algo más escondido en este versículo, algo que no todos ven. La sombra del Todopoderoso no solo es refugio,
sino también prueba. No es para los que buscan alivio pasajero, sino para aquellos que están dispuestos a enfrentarse a sus propias sombras. En la antigüedad, la sombra era símbolo de protección frente al sol abrasador, pero también representaba intimidad. Acogerse bajo la sombra de Dios significa entrar en una relación más profunda con Él, una en la que ya no puedes esconderte. Es allí donde tus miedos, dudas y heridas quedan expuestos, donde eres transformado, y esa transformación es, para muchos, aterradora, porque cuando te acercas al Todopoderoso, no puedes seguir siendo la misma persona. Consideremos la historia del rey Acab y la reina Jezabel. Ella introdujo en Israel la adoración a Baal, promoviendo prácticas espiritualmente corruptas que afectaron profundamente al pueblo. Según relatos históricos, Jezabel decoró palacios y templos con elementos visuales llamativos, colores intensos que simbolizaban poder, dominación y manipulación espiritual. Su reinado, marcado por el caos y la tragedia, no fue accidental. Creó un ambiente que exaltaba fuerzas contrarias a Dios, lo que condujo a la ruina espiritual de Israel. ¿Cómo se relaciona esto con el color que eliges para pintar tu casa? Los colores no solo influyen visualmente, también alteran el ambiente emocional y espiritual de un lugar. La Biblia muestra que Dios es un Dios de orden y propósito, y cada detalle tiene importancia. Cuando colores históricamente ligados a prácticas espirituales negativas ingresan en nuestros hogares, pueden abrir caminos a influencias que generan discordia, enfermedad e infelicidad. Uno de los colores que más ha generado advertencias en diversas interpretaciones bíblicas es el rojo intenso, asociado habitualmente con la violencia, el derramamiento de sangre y un espíritu de rebelión. En Isaías 1:18, Dios dice: «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Aquí, el rojo carmesí simboliza la mancha del pecado, una realidad que debe ser transformada mediante el perdón divino. Desde una perspectiva espiritual cercana a la de Francisco, aunque este color puede tener una connotación positiva relacionada con el sacrificio redentor de Cristo, su uso dominante en el hogar podría reflejar un ambiente cargado de tensión y conflicto, una atmósfera distante de la paz. No es casualidad que, en diversos pasajes bíblicos, el rojo esté conectado con episodios de ira y destrucción. Otro color que ha despertado alertas espirituales es el negro absoluto, que en las Escrituras simboliza tinieblas, luto y desesperación. Lamentaciones 5:10 describe el sufrimiento del pueblo diciendo: «Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre». Cuando el negro predomina excesivamente en un hogar, podría generar un ambiente opresivo, carente de alegría y esperanza. Aunque en ciertos elementos decorativos este color puede transmitir elegancia y sofisticación, utilizarlo en grandes extensiones podría fomentar una sensación de pesadez emocional y perturbación espiritual. Pero más allá del rojo intenso o el negro absoluto, existen combinaciones cromáticas que, empleadas en exceso o en contextos inadecuados, podrían atraer energías alejadas de la bendición divina. El púrpura oscuro, por ejemplo, que en tiempos bíblicos representaba realeza y dignidad, también fue adoptado por culturas paganas para simbolizar misticismo y control espiritual. Apocalipsis 17.4 presenta a la gran ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, mostrando un claro símbolo de corrupción espiritual y falsa autoridad. La predominancia de estos colores puede generar ansiedad, inquietud
y tensiones inexplicables en el hogar. Por esta razón, la Biblia exhorta a cuidar no solamente nuestras acciones, sino también aquello que permitimos en nuestro espacio vital. Dios desea hogares llenos de paz, amor y comunión con Él. En 2 Crónicas 7, 15 a 16, Dios promete: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Esta promesa indica que al consagrar nuestros hogares y vigilar cada aspecto que los compone, invitamos la presencia divina a habitarlos. Si alguna vez has sentido que tu casa está inmersa en tensión constante, discusiones frecuentes, dificultades económicas interminables o enfermedades persistentes, quizás es momento de evaluar qué elementos visuales están contribuyendo a ese ambiente. El color de las paredes, muebles o decoraciones podría estar abriendo puertas espirituales que necesitan ser cerradas. Pero la buena noticia es que Dios siempre ofrece un camino. Santiago 4.7 exhorta a someterse a Dios y resistir al enemigo para que huya. Cuando tomamos decisiones conscientes que alinean nuestro hogar con los principios divinos, estamos ejerciendo autoridad espiritual para rechazar cualquier influencia negativa oculta. El color de tu hogar no es algo insignificante. Cada elección en nuestro entorno posee el potencial de atraer la paz de Dios o permitir influencias espirituales adversas. Si buscas que tu casa sea refugio de amor, esperanza y bendición, examina qué colores dominan tu espacio y qué mensaje espiritual podrían transmitir. Dios desea que vivas en paz, y cada decisión que tomes en tu hogar puede acercarte a esa promesa. La Biblia revela cómo el enemigo intenta infiltrarse en nuestras vidas mediante símbolos, prácticas y elementos aparentemente inocentes, pero cargados de significado espiritual profundo. Uno de ellos es el color. Las Escrituras enseñan que Dios instruyó a su pueblo a apartarse de todo relacionado con prácticas paganas e idolátricas, pues alejaban su presencia y abrían puertas a la opresión espiritual y maldiciones. En Ezequiel encontramos un relato impactante que muestra cómo símbolos y prácticas indebidas se infiltraron en el templo, causando el alejamiento de la gloria divina. En Ezequiel 8, 10-11, el profeta observa imágenes abominables pintadas en las paredes del templo, representando prácticas idolátricas. Frente a estas imágenes, 70 ancianos ofrecían incienso, atrayendo oscuridad espiritual. Este principio espiritual se aplica también en nuestra vida cotidiana. Nuestros hogares deben ser espacios consagrados a Dios. Sin embargo, cuando elementos vinculados con prácticas espiritualmente peligrosas entran en casa, incluso a través de colores específicos, se abren puertas a influencias negativas. En el mundo antiguo, ciertos colores predominaban en rituales paganos e idolátricos, y el eco espiritual de aquellos significados aún puede manifestarse en la actualidad. El color púrpura, por ejemplo, que en tiempos bíblicos simbolizaba la realeza y la autoridad divina, también fue adoptado por culturas paganas como emblema del poder místico y el control espiritual. Francisco señala con frecuencia cómo elementos creados originalmente para manifestar la belleza de Dios pueden desviarse hacia significados oscuros cuando el hombre los utiliza en contra del amor y la verdad. En Apocalipsis 17.4 se presenta a la gran ramera, figura que encarna la corrupción espiritual, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Esta imagen muestra no solo la naturaleza pecaminosa del personaje, sino cómo el enemigo tergiversa elementos que en un principio expresaban algo noble,
transformándolos en símbolos de rebelión y engaño. El color púrpura fue ampliamente empleado por los pueblos babilónicos en sus templos dedicados a falsos dioses. En Babilonia, esta tonalidad se relacionaba directamente con la manipulación espiritual y la magia utilizada para someter a las personas bajo influencias malignas. No es casualidad que en el libro de Daniel se mencione al rey Belsasar vestido con túnicas púrpuras durante el banquete donde profanó los utensilios sagrados del templo de Dios. Daniel 5, 29. Aquella vestimenta no representaba únicamente autoridad terrenal, sino también su arrogancia espiritual y corrupción interior. De manera similar, el escarlata se utilizó en diversas culturas antiguas para representar sacrificios humanos, violencia y derramamiento de sangre en contextos espiritualmente distorsionados. En tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, este color destacaba en rituales paganos donde se invocaban fuerzas que nada tenían que ver con la voluntad divina. Por ello, en Apocalipsis 6.4 se menciona un jinete montado sobre un caballo rojo intenso, al que se le otorgó poder para quitar la paz de la tierra y provocar violencia entre los hombres. Esta representación revela cómo el rojo intenso puede simbolizar conflictos, violencia y destrucción espiritual. Además del púrpura y el escarlata, el amarillo intenso también fue un color comúnmente empleado en prácticas idolátricas, particularmente en culturas que adoraban al sol o a deidades relacionadas con la fertilidad. Jeremías 44, 17 a 18, relata cómo el pueblo de Israel, en un acto de rebelión, ofrecía incienso y tributos a la reina del cielo, culto pagano celebrado con adornos dorados y amarillos, colores que simbolizaban la exaltación del poder humano frente a la soberanía divina. El problema no radica en los colores mismos, sino en el significado espiritual que adquirieron cuando fueron usados para glorificar prácticas contrarias a la autoridad divina. Cuando estos tonos predominan en un ambiente, especialmente en el hogar, pueden afectar la atmósfera espiritual del lugar. La palabra de Dios enseña que no se puede servir a dos señores ni coexistir con influencias que inviten oscuridad en nuestras vidas. En 2 Corintios 6, 14 se exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia se extiende también a nuestro entorno, porque aquello que permitimos en casa puede influir profundamente en nuestra paz espiritual. Cuando ciertos colores, especialmente aquellos históricamente empleados en prácticas paganas, dominan en el hogar, pueden crear un ambiente propicio para la ansiedad, discordia y desesperanza. Esto no implica que pintar una pared de púrpura, rojo o amarillo intenso sea dañino automáticamente, sino que el uso predominante y exagerado de estos tonos podría afectar la armonía espiritual que Dios desea para sus hijos. Por otro lado, la Biblia revela que Dios ha establecido un diseño que busca reflejar pureza, paz y equilibrio en nuestro entorno. En el tabernáculo, además del púrpura y carmesí, se utilizó también el color azul, que representa el cielo, la gloria de Dios y nuestra conexión con lo divino. En Números 15, 38-39, Dios ordenó a los hijos de Israel llevar un cordón azul en sus vestimentas para recordarles permanentemente los mandamientos de Jehová y ponerlos en práctica. Este detalle revela que los colores con que nos rodeamos pueden servirnos como recordatorios constantes de la presencia y dirección divina en nuestras vidas. Asimismo, el blanco es otro color destacado en las Escrituras como símbolo de pureza y santidad. En Apocalipsis 19,
8 se describe a la iglesia revestida con lino fino, limpio y resplandeciente, que representa las acciones justas de los santos. Este pasaje, contemplado bajo la mirada espiritual de Francisco, revela que el color blanco no es solamente atractivo desde una perspectiva estética, sino que encierra una profunda verdad espiritual sobre la necesidad vital de vivir en integridad, justicia y consagración. Así como Dios dispuso colores específicos para reflejar su gloria, también es cierto que el enemigo, en su constante búsqueda por confundir, ha alterado estos mismos elementos, transformándolos en instrumentos de engaño que someten espiritualmente a aquellos que, sin saberlo, introducen en sus hogares símbolos capaces de abrir puertas hacia la confusión, la discordia y la opresión. La elección predominante del color en una casa no es únicamente una cuestión decorativa, sino una decisión que podría marcar la diferencia entre vivir en un hogar colmado por la paz divina o uno vulnerable a influencias espirituales que siembran inquietud y tristeza. Por ello, se vuelve esencial ejercer un discernimiento cuidadoso sobre los elementos que predominan en el entorno doméstico. Dios anhela que cada hogar sea un refugio de paz, amor y comunión auténtica con Él. En Isaías 32, 18 se encuentra la promesa: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta es precisamente la herencia reservada para quienes buscan fielmente la presencia divina y deciden vivir conforme a su voluntad, aún en detalles aparentemente sencillos. La influencia del entorno sobre la vida espiritual es un tema tratado explícitamente en la Biblia. Aunque muchos pueden pasar por alto esta dimensión, las Escrituras enseñan con claridad que ciertos elementos visuales, entre ellos los colores predominantes en un hogar, pueden afectar significativamente la atmósfera espiritual de ese lugar. La palabra advierte también cómo el enemigo recurre a elementos visibles para introducir confusión, discordia y desesperanza. Sin darse cuenta, algunas personas pueden permitir que sus hogares se vuelvan vulnerables ante tales influencias. El profeta Ezequiel experimentó en carne propia esta realidad espiritual mediante una visión reveladora. En Ezequiel 8.3, el profeta describe cómo fue llevado en espíritu hasta la puerta del templo y allí observó una imagen que provocaba celos. Esta figura, ubicada en un lugar sagrado, representaba idolatría y además distorsionaba profundamente el ambiente espiritual del templo, causando que la presencia divina se alejara. El templo, originalmente concebido como espacio de paz y adoración, había quedado contaminado por símbolos que atraían la oscuridad espiritual. Así como el templo sufrió una alteración espiritual debido a la presencia de esta imagen, el hogar también puede experimentar cambios negativos cuando se introducen elementos visuales cargados con significados espiritualmente dañinos. Aunque puedan parecer solo detalles decorativos, los colores han sido históricamente usados para expresar ideas, creencias y prácticas que a menudo contradicen la voluntad divina. En culturas antiguas, distintos pueblos paganos utilizaron ciertos colores para invocar poderes espirituales, creyendo firmemente que tales tonalidades ejercían una influencia directa sobre las energías que dominaban determinado lugar. En algunos contextos, estas prácticas se arraigaron tanto que ciertos colores específicos llegaron a identificarse claramente con maldiciones o desgracias. El color negro, por ejemplo, aparece frecuentemente mencionado en las Escrituras como símbolo de tinieblas y aflicción. En Sofonías 1,15 se describe el día de la ira del Señor como día de ira, día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento,
día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Esta descripción asocia directamente al negro con el juicio divino y con el alejamiento de la presencia de Dios. También, en el libro de Job, el sufrimiento del patriarca es acompañado por constantes imágenes de sombras y penumbra, destacando cómo la predominancia del negro puede reflejar un estado profundo de desesperación y quebranto espiritual. El color gris, aunque menos evidente en su simbolismo, también ha sido asociado con la pérdida de esperanza y el estancamiento espiritual. En Lamentaciones 4,8 se describe al pueblo de Jerusalén en medio del juicio divino. Oscura más que la negrura es su apariencia. No se les reconoce por las calles. Esta referencia subraya que el entorno sombrío reflejaba directamente la condición espiritual del pueblo. Cuando el gris predomina excesivamente en un hogar, podría contribuir a generar en quienes lo habitan sentimientos de desánimo, confusión e inestabilidad emocional. Por otra parte, el color marrón oscuro fue utilizado también en tiempos bíblicos como símbolo de decadencia y deterioro espiritual. En Isaías 24:11 se describe una escena desoladora con estas palabras: «Hay clamor por el vino en las calles, toda alegría se oscureció, el gozo se desterró de la tierra». Esta representación conecta los tonos apagados y oscuros con ambientes donde la presencia de Dios parece ausente, generando así un vacío espiritual que da paso a la desesperanza y a la división. Francisco, en su profunda sensibilidad espiritual, percibe cómo el adversario puede utilizar elementos visuales aparentemente inofensivos para transformar sutilmente la atmósfera del hogar, perturbando la paz interior y afectando el bienestar emocional de quienes lo habitan. Una casa dominada por colores sombríos podría convertirse, incluso sin que sus habitantes sean conscientes, en un espacio cargado de tensión, ansiedad y conflictos. Esto no implica que todas las paredes oscuras sean negativas, pero cuando estos tonos predominan sin equilibrio ni propósito, contribuyen a crear un ambiente espiritualmente opresivo. La Biblia revela cómo el enemigo se sirve de elementos visibles para influir en la mente y el corazón humano. En 2 Corintios 4:4 se advierte que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esta ceguera espiritual puede manifestarse en la forma en que se percibe el entorno, llevando a tolerar elementos que obstaculizan la presencia de Dios en los hogares. El enemigo busca que lo que debería ser un refugio de serenidad se convierta en un ámbito de constantes conflictos y desesperanza. El Salmo 91 describe la protección que Dios ofrece a aquellos que habitan bajo su cobertura, afirmando: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta promesa indica que el hogar puede ser un refugio de seguridad cuando está dedicado a Dios. Sin embargo, cuando predominan elementos relacionados con la oscuridad y la desesperanza, dicha protección se debilita, permitiendo que la angustia y el temor tomen lugar en la vida de quienes habitan allí. En el libro de Josué se relata cómo ciertos objetos en el entorno pueden atraer desgracias y dificultades. En Josué, capítulo 7, se narra el pecado de Acán, quien guardó en su tienda objetos prohibidos por Dios. Aunque permanecían ocultos, su sola presencia provocó la derrota del pueblo de Israel en la batalla. Al consultar Josué al Señor, se le reveló que esos objetos consagrados al anatema eran la causa de la tragedia. Este episodio muestra claramente que aquello que permitimos en nuestro entorno, aunque parezca insignificante,
influye directamente sobre nuestra vida espiritual y las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestro hogar. De la misma manera que Acán llevó consigo elementos que representaban rebelión y desobediencia, el adversario puede aprovechar elementos visuales inadvertidos para afectar el bienestar espiritual del hogar. Colores vinculados a las tinieblas, la idolatría o prácticas paganas pueden alterar la atmósfera espiritual, favoreciendo sentimientos de confusión, desánimo y desesperanza. La palabra de Dios afirma que el entorno en que vivimos influye directamente en nuestra paz interior. En Levítico 26, Dios promete a su pueblo: «Daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante». Esta promesa abarca no solo seguridad física, sino también la paz espiritual que transforma el hogar en un espacio de descanso y restauración. Para que esto sea una realidad, es necesario que cada aspecto del ambiente refleje la presencia divina. El Señor desea que cada casa sea un refugio donde su amor y paz se manifiesten plenamente. En Isaías 32:18 está escrito: «Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo». Esta promesa se cumple cuando las personas consagran conscientemente sus hogares a Dios, dejando que su luz llegue a cada rincón y apartando todo elemento que pueda perturbar esa armonía. Dios invita a las personas a convertirse en guardianes atentos del entorno espiritual, vigilando los elementos presentes en sus hogares, tomando decisiones conscientes para que cada aspecto refleje la presencia divina y su paz. Al hacerlo, permiten que la bendición divina repose sobre sus casas, sus familias y su vida espiritual. La relación entre los colores que predominan en un hogar y el estado emocional de sus habitantes es una realidad que, aunque muchos pasan por alto, está profundamente ligada a principios espirituales que las Escrituras revelan con claridad. La Biblia no solo advierte sobre influencias espirituales externas, sino que muestra cómo ciertos elementos ambientales pueden afectar directamente el bienestar mental, emocional y espiritual. Lo que una persona observa constantemente influye en lo que siente, piensa y en cómo enfrenta las dificultades cotidianas. La Biblia enseña que el ser humano fue creado para vivir en armonía con el entorno diseñado por Dios. En el libro del Génesis, cuando Dios creó el jardín del Edén, no solo dio origen a un espacio de belleza, sino también a un entorno profundamente armónico que favorecía la estabilidad emocional, la serenidad espiritual y el bienestar integral. En Génesis 2:9 se describe cómo Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, subrayando así que el ambiente creado por Dios debía satisfacer tanto el cuerpo como el espíritu humano. Francisco comprende esta armonía original como una manifestación delicada del amor divino, un equilibrio que se rompió cuando entró el pecado al mundo, momento desde el cual el enemigo ha intentado corromper todo lo que Dios creó para el bien, incluyendo el lenguaje visual que nos rodea. El impacto emocional y espiritual de los colores queda manifiesto al observar que Dios mismo los empleó para comunicar mensajes esenciales a su pueblo. En Éxodo 28, 33 a 34, el Señor dispuso colocar en la vestimenta del sumo sacerdote granadas de colores azul, púrpura y escarlata, combinadas con campanillas doradas. Esta elección no fue casual. Cada color transmitía reverencia, pureza y paz. El azul, específicamente, simbolizaba el cielo y la comunión íntima con Dios, evocando calma y serenidad. Este principio espiritual revela que los colores,
afectan más allá de lo visual. También transforman las emociones y el comportamiento humano. La ciencia moderna ha validado esta antigua sabiduría bíblica, mostrando que ciertos colores desencadenan respuestas emocionales específicas. El enemigo, conocedor de esta realidad, ha utilizado este conocimiento para generar ansiedad, conflicto y desesperanza en los hogares, empleando colores que perturban el equilibrio interior de las personas. Tonos extremadamente fríos, como el azul oscuro y el gris intenso, pueden producir aislamiento emocional, llevando a quienes los rodean a experimentar tristeza, apatía o desánimo constante. En Lamentaciones, el profeta Jeremías expresa el sufrimiento del pueblo diciendo: «Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz». Lamentaciones 3:2. Esta imagen revela cómo un ambiente sombrío puede impactar profundamente en el alma humana, creando una sensación permanente de angustia. Asimismo, el rojo intenso, utilizado de manera invasiva en un entorno, puede desencadenar emociones relacionadas con la ira, la ansiedad o la agresividad. En Isaías 63:2-3 se describe la ira divina empleando imágenes visuales ligadas al color rojo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor. Esta descripción conecta directamente el rojo intenso con la violencia y la agitación emocional, una realidad que también influye en quienes se exponen continuamente a este tono en sus espacios cotidianos. El amarillo intenso, aunque a primera vista puede parecer alegre y positivo, también puede perturbar la armonía emocional cuando predomina excesivamente en un ambiente. En tiempos bíblicos, este color estaba asociado con rituales paganos que exaltaban el poder humano. Actualmente, está comprobado que una excesiva presencia del amarillo puede generar inquietud, impaciencia y ansiedad. En Ezequiel 8:3, el profeta menciona una visión relacionada con una imagen de celos, un ídolo que alejaba la gloria de Dios del templo. Aunque el texto no detalla el color exacto, se sabe históricamente que en culturas paganas de Oriente Próximo se utilizaban tonos dorados y amarillos brillantes como símbolos de poder y manipulación espiritual. El enemigo utiliza precisamente estos colores como instrumentos para distorsionar la paz en los hogares, transformando lo que debería ser un lugar de descanso espiritual en un ambiente dominado por tensiones y conflictos. Un hogar saturado por colores que alteran la calma favorece la aparición de disputas familiares frecuentes y una incomodidad persistente, impidiendo así que quienes lo habitan experimenten la auténtica paz que Dios desea entregar a sus hijos. El diseño original de Dios para el ser humano se fundamenta en la armonía y el equilibrio. En Isaías 26:3 se promete: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz, fruto de confiar en Dios, se fortalece cuando el entorno cotidiano refleja los principios divinos de orden, serenidad y estabilidad emocional. El enemigo busca constantemente perturbar esta armonía, introduciendo en los hogares colores que en lugar de facilitar la paz interior, provocan estrés, ansiedad y agitación emocional. Cuando una casa se convierte en un lugar marcado por tonalidades inquietantes, se generan condiciones propicias para discusiones, incomprensión y distanciamiento entre sus habitantes, convirtiendo lo que debía reflejar la presencia pacífica de Dios en un terreno fértil para la tristeza y la opresión espiritual. Dios, en su sabiduría amorosa, inspira
cada detalle del hogar para reflejar su presencia. Y Francisco comprende que estas decisiones aparentemente cotidianas, como los colores elegidos en una casa, pueden revelar profundamente la búsqueda espiritual del hombre. En Proverbios 24, 3 a 4, se enseña que con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esta enseñanza muestra claramente que las decisiones sobre nuestro entorno, incluidos los colores, impactan directamente en la atmósfera espiritual que allí se respira. Aquellos colores que impulsan la paz, la serenidad y el equilibrio emocional reflejan precisamente el orden armonioso y la pureza que Dios quiere para sus hijos. El blanco, símbolo bíblico de pureza y santidad, invita a la meditación, al silencio y a la renovación espiritual. En Apocalipsis 7, 14, los redimidos aparecen vestidos con ropas blancas, lavadas en la sangre del Cordero como signo de pureza y victoria espiritual. Este color, predominando en un espacio, genera una atmósfera de calma, claridad y profunda paz interior. El azul suave, asociado en las Escrituras con el cielo y la fidelidad divina, también promueve la tranquilidad y estabilidad emocional. Éxodo 24, 10. Describe bajo los pies del Señor un pavimento de zafiro, semejante al cielo sereno, revelando que el azul claro representa la presencia divina que llena el alma de confianza. El verde suave evoca vida, crecimiento y restauración. El Salmo 23.2 describe al buen pastor conduciendo a su rebaño a lugares de delicados pastos, relacionando los tonos verdes con el reposo y la renovación que solo Dios ofrece. Cuando los colores del hogar reflejan la serenidad y la presencia divina, quienes habitan allí experimentan una vida emocional más equilibrada, relaciones más saludables y un entorno propicio para crecer espiritualmente. Dios desea que cada hogar sea refugio de amor, calma y bienestar. Al elegir conscientemente los elementos visuales que nos rodean, colaboramos para que la paz divina habite profundamente en nuestros hogares. La palabra de Dios manifiesta que el hogar debe ser un espacio de paz, bendición y protección. Desde el comienzo, Dios expresó su deseo de que las familias vivieran en ambientes donde su presencia fuera palpable, espacios donde cada detalle transmitiera armonía y orden divino. Sin embargo, así como Dios estableció principios claros para mantener su paz en los hogares, también advirtió sobre prácticas que perturban esta armonía, alejando su presencia y facilitando influencias espirituales negativas. La Biblia muestra que ciertos elementos, al ser introducidos en el hogar, pueden generar ambientes que obstaculizan la paz que Dios desea ofrecer. Proverbios 3:33 advierte claramente: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este pasaje revela que la protección y la bendición divina no solo dependen del comportamiento individual, sino también del ambiente espiritual creado en el hogar. Introducir elementos que simbolizan rebelión, idolatría o impureza puede llevar al deterioro espiritual y emocional del hogar, generando conflicto e intranquilidad. En su sabiduría, Dios estableció claramente principios para que cada aspecto del hogar esté en sintonía con su voluntad, incluyendo los elementos visuales que influyen espiritualmente en el lugar. Entre estos, los colores tienen una relevancia mayor de lo que se piensa comúnmente. A lo largo de las Escrituras, Dios usa colores específicos para comunicar mensajes claros sobre pureza, santidad y bendición. En Éxodo 26.1 se especifica que el tabernáculo debía tener cortinas de lino torcido en colores azul, púrpura
y carmesí. Estos colores no solo adornaban, sino que representaban la autoridad y la presencia del Señor, transmitiendo mensajes espirituales profundos. Así como ciertos colores fueron utilizados para invocar la presencia divina, la Biblia también ofrece principios espirituales claros sobre qué elementos favorecen un ambiente bendecido en el hogar. Isaías 32:18 proclama: Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Este texto expresa la atmósfera que Dios anhela para cada hogar. Un espacio seguro donde la paz no sea momentánea, sino constante. El color blanco es especialmente poderoso en simbolizar la pureza espiritual. En Apocalipsis 19:8 se menciona que la iglesia será presentada ante Cristo con lino fino, limpio y resplandeciente, reflejando la transformación divina de quienes se apartan del pecado. Cuando este color predomina en un hogar, genera una atmósfera que invita al recogimiento, a la tranquilidad y al orden espiritual. El blanco, vinculado con la luz, representa profundamente la presencia divina que disipa las tinieblas y renueva el espíritu. En el Salmo 119:105 se declara: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, mostrando que la luz simboliza claramente la guía amorosa de Dios en la vida humana. El azul claro es otro color que promueve la paz y el equilibrio espiritual. Al igual que Francisco suele recordar con delicadeza, la fe también se expresa en pequeños detalles cotidianos, como los colores que acompañan nuestra vida diaria. En Números 15, 38-39, Dios ordenó a los israelitas colocar un cordón azul en los bordes de sus vestiduras para mantener siempre presentes sus mandamientos y ayudarles a alejarse del pecado. Este azul, relacionado con el cielo y la cercanía divina, inspira serenidad y favorece profundamente la introspección espiritual. Al emplearlo en el hogar, crea una atmósfera de tranquilidad que fortalece la paz familiar y disminuye notablemente las tensiones emocionales. El verde suave, símbolo de renovación y vida, es otro elemento que favorece el bienestar espiritual en el hogar. El Salmo 23:2 describe cómo el Señor guía a sus hijos hacia lugares de delicados pastos donde encuentran descanso y renovación. Este verde, estrechamente vinculado a la naturaleza, representa el crecimiento espiritual y la esperanza renovada cada día en quienes confían en Dios. Su presencia en el hogar genera frescura, vitalidad y una renovación emocional constante. El beige y los tonos tierra también fomentan la estabilidad emocional y la armonía espiritual. Estos colores, profundamente ligados a la creación, evocan la seguridad que experimentamos al confiar en la provisión divina. Génesis 2:7 relata cómo Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, mostrando así que los tonos cálidos están unidos a la obra creadora de Dios y al sentido profundo de pertenencia que Él estableció en cada persona. Cuando predominan estos colores, invitan naturalmente a la calma y fortalecen la sensación de seguridad espiritual en el hogar. El dorado simboliza la gloria divina y la abundancia celestial. En el libro del Éxodo, Dios mandó que el arca del pacto, símbolo de su presencia, fuese cubierta de oro puro, reflejando majestuosidad y santidad. El dorado, usado con equilibrio, representa la honra a Dios y el reconocimiento de que su gloria es fuente de toda provisión y protección. Filipenses 4:19 afirma claramente: Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, destacando que la prosperidad espiritual fluye cuando un hogar está consagrado al Señor.
Los colores que promueven paz, bendición y protección espiritual no son meramente decorativos, sino expresiones del orden y armonía que Dios desea establecer en la vida de sus hijos. Un hogar donde predominan estos colores se convierte en refugio, donde las tensiones desaparecen, los conflictos pierden fuerza y la paz del Señor se hace tangible. Jesús afirma en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Esa paz, que supera cualquier circunstancia, es la que Dios quiere que reine en cada familia y que incluso se refleje en el entorno físico del hogar. El Señor anhela que cada aspecto del hogar manifieste su luz, pureza y protección. Al tomar decisiones conscientes que armonicen nuestro entorno con los principios divinos, el hogar se transforma en un espacio donde las bendiciones fluyen naturalmente. En el Salmo 4, 8 se afirma: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Esta promesa revela que la verdadera seguridad y el bienestar emocional se experimentan plenamente cuando Dios es el centro del hogar y cada detalle del entorno se alinea con su presencia. La elección de los colores dominantes en el hogar no es algo superficial, sino una decisión que influye significativamente en la paz espiritual de sus habitantes. Aquellos colores que invitan a la calma, promueven la reflexión y reflejan la pureza que Dios desea. Abren puertas para que su presencia llene cada rincón. Así como Dios diseñó cada detalle del tabernáculo con una intención espiritual precisa, también nos invita a elegir sabiamente para que nuestro entorno sea un lugar donde su paz y gloria se manifiesten continuamente. La palabra de Dios muestra que el hogar no es solo un espacio físico, sino un lugar esencial donde se establecen las bases espirituales de la vida familiar. La Biblia enseña claramente que aquello que sucede dentro del hogar impacta directamente en la paz, el bienestar y la protección que Dios desea ofrecer a sus hijos. Por esta razón, el Señor no solamente instruyó a su pueblo sobre cómo vivir en obediencia, sino que reveló principios concretos para hacer del entorno doméstico un espacio donde su presencia pudiera manifestarse plenamente. En Deuteronomio 6, 9, Dios ordenó al pueblo de Israel: «Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Este mandato de colocar la ley divina en las entradas del hogar no era solo simbólico, sino que revelaba una profunda verdad espiritual. El entorno donde vivimos influye decisivamente en nuestra relación con Dios. Al rodearse de elementos que recordaban los mandamientos divinos, los israelitas creaban una atmósfera espiritual que protegía su hogar y guiaba a sus habitantes hacia la obediencia. Este principio sigue vigente hoy en día. Cuando un hogar es consagrado a Dios y se cuidan con atención todos los detalles que afectan su atmósfera espiritual, se convierte en un espacio donde la gracia fluye constantemente. Para Francisco, esa consagración implica incluso la elección consciente de colores que armonicen con la paz espiritual que se anhela. Más allá de su valor estético, cada color ejerce una influencia sobre el equilibrio y la serenidad de quienes habitan allí. Isaías 60, 18 expresa claramente: «Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza». Este pasaje indica que la paz auténtica llega cuando todo aspecto del hogar está alineado profundamente con el propósito de Dios. La consagración auténtica del hogar comienza con una decisión consciente de abrirle plenamente las puertas a Dios. En Josué 24.15, él mismo hizo una declaración categórica: «Yo,
y mi casa serviremos a Jehová. Esta afirmación no solo expresaba su intención personal de vivir en obediencia, sino también el deseo de que toda su casa estuviera plenamente dedicada a Dios. Esa misma determinación es esencial para que un hogar pueda transformarse en un verdadero refugio espiritual, donde la bendición, la seguridad y la paz sean evidentes. El profeta Eliseo demostró claramente cómo un entorno puede transformarse cuando se actúa conforme a la voluntad divina. En 2 Reyes 2, 19 a 21, los habitantes de Jericó acudieron a Eliseo porque el agua estaba contaminada y la tierra era infértil. Eliseo pidió una vasija nueva con sal y al echarla en el manantial, proclamó: Así dijo Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. A partir de entonces, las aguas fueron restauradas y la tierra volvió a ser fértil. Este episodio revela cómo la presencia activa de Dios puede renovar cualquier ambiente, sin importar lo deteriorado que esté, siempre que se busque con fe y sinceridad su intervención. El enemigo busca permanentemente perturbar el plan de Dios para los hogares. En Juan 10:10, Jesús advierte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta amenaza espiritual no solo se manifiesta en conflictos visibles, sino también en alteraciones sutiles que dañan la paz del hogar. Al introducir elementos incompatibles con la presencia divina, colores ligados históricamente a prácticas idolátricas o energías contrarias a Dios, se facilita la entrada de fuerzas negativas que generan desánimo, temor y discordia. La Biblia muestra que los lugares dedicados plenamente a Dios se transforman en espacios de refugio, protección y serenidad. En Éxodo 40, 34 a 35, se narra cómo la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo luego de que Moisés cumpliera al detalle las instrucciones divinas. La nube de la gloria divina cubrió el lugar y la presencia del Señor lo llenó por completo, impidiendo incluso que Moisés pudiera entrar. Esta manifestación poderosa demuestra cómo un entorno consagrado sinceramente a Dios puede ser habitado visiblemente por su presencia, ofreciendo paz y seguridad a quienes lo habitan. También el apóstol Pablo enseñó que el ambiente que nos rodea influye profundamente en nuestra vida espiritual. En primera epístola a los Corintios 14:33 afirma claramente que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, resaltando que la confusión, el caos y la agitación no provienen de Él. Este principio aplica también al hogar. Cuando un espacio está marcado por colores o elementos que generan inquietud emocional y espiritual, se crea una atmósfera contraria a la comunión con Dios y a la armonía familiar. Consagrar el hogar implica reconocer que cada rincón debe reflejar la luz y la paz que provienen del Señor. Jesús lo expresa claramente en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estas palabras trascienden el testimonio individual, indicando además que el entorno que rodea a los creyentes debe reflejar su luz y verdad interior. Un hogar donde predominan colores que evocan pureza, serenidad y bendición, es capaz de brindar a sus habitantes descanso espiritual y renovación interior, dones que solo Dios puede ofrecer. Finalmente, otro elemento fundamental en este camino es la limpieza espiritual profunda del hogar. En 2 Crónicas 29, 15 a 16, se relata que el rey Ezequías, al restaurar el templo, ordenó retirar todos los elementos impuros del lugar. Esa limpieza no fue solo física, sino esencialmente espiritual.
pues al eliminar objetos que simbolizaban idolatría y rebelión, se recuperó la pureza original del templo para la auténtica adoración. Del mismo modo, quienes desean que sus hogares sean espacios bendecidos deben evaluar conscientemente qué elementos, símbolos o colores tienen presentes, asegurando que cada uno refleje claramente la presencia amorosa de Dios. El Señor promete que aquellos que deciden consagrar sus hogares a Él vivirán una profunda transformación espiritual manifestada en paz, armonía y protección. Es en esta consagración donde Francisco reconoce un reflejo tangible del reino de Dios en medio de la vida cotidiana. Pues en Isaías 54:13 está escrito: «Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos». Esta promesa revela que cuando un hogar se abre plenamente a la presencia divina, incluso las generaciones futuras serán alcanzadas por la paz que allí se establece. Dios desea fervientemente que cada hogar sea un espacio en el que su gloria se manifieste continuamente. La elección consciente de colores adecuados, la purificación espiritual del ambiente y la firme determinación de dedicar cada detalle doméstico a Dios son pasos fundamentales para que Él habite plenamente en el lugar donde vivimos. Tal como el tabernáculo se convirtió en un espacio sagrado de encuentro con Dios después de ser cuidadosamente preparado según su voluntad, nuestros hogares también pueden transformarse en verdaderos refugios espirituales, donde amor, armonía y bendición se manifiesten con claridad. En el Salmo 91:1 se promete: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta protección divina cobra fuerza especial cuando tomamos decisiones conscientes para hacer que el hogar sea un lugar donde la luz de Cristo resplandezca sin obstáculos. La paz que proviene de Dios no es frágil ni efímera. Por el contrario, se establece sólidamente cuando su presencia domina cada aspecto de nuestra casa. Aunque el enemigo intentará sembrar inquietud, miedo y confusión, su poder se desvanece ante un ambiente plenamente consagrado al Señor. En Juan 16:33, Jesús proclamó: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa asegura que, sin importar las circunstancias externas, aquellos que han hecho de su hogar un santuario espiritual hallarán en Dios la paz que los sostiene, fortalece y renueva profundamente. La Biblia deja claro que nuestro entorno cotidiano no es superficial ni insignificante. Al contrario, refleja directamente las decisiones espirituales que tomamos día tras día, así como nuestras palabras y acciones manifiestan el estado de nuestro corazón. El ambiente que creamos en nuestra vivienda revela quién gobierna realmente nuestras vidas. Dios diseñó todos los aspectos de nuestra existencia para que estén en perfecta armonía con su voluntad, incluyendo de manera particular los espacios físicos donde habitamos. Cuando un hogar es construido sobre sólidos principios espirituales, se transforma en un refugio donde la paz divina fluye naturalmente. Pero cuando este equilibrio se altera, ya sea por descuido o por decisiones que permiten influencias perjudiciales, el hogar fácilmente puede volverse un espacio marcado por el conflicto, la inquietud y el desorden espiritual. La influencia espiritual en una casa no siempre se manifiesta de manera evidente o inmediata. Frecuentemente, el deterioro del ambiente comienza sutilmente, casi imperceptible, hasta hacerse visible en la vida cotidiana. Discusiones frecuentes, sensaciones inexplicables de tristeza o ansiedad, e incluso una atmósfera constante de tensión.
pueden indicar que algo en nuestro entorno está interfiriendo con la paz divina que Dios desea ofrecer. Aunque algunos busquen explicaciones puramente externas, la Escritura nos muestra claramente que la atmósfera espiritual que construimos influye directamente en nuestro bienestar emocional y espiritual. El enemigo rara vez se presenta de manera abierta o evidente. Su táctica más efectiva consiste en infiltrar el entorno lentamente, introduciendo elementos aparentemente inofensivos que poco a poco alteran la paz doméstica. A veces, esto ocurre mediante símbolos, imágenes o prácticas que distraen nuestra atención de Dios, pero también puede manifestarse en detalles que muchos consideran únicamente decorativos, como los colores predominantes en el hogar. Aquello que algunos perciben solo como una decisión estética tiene, en realidad, una profunda repercusión espiritual. El objetivo del enemigo es distorsionar el ambiente familiar para transformarlo en un espacio de confusión y discordia, donde las personas pierdan la paz, vivan inquietas y tengan dificultades para percibir la voz divina. Precisamente por eso, la palabra de Dios insiste en mantener nuestras casas como espacios consagrados, asegurándonos que cada aspecto de nuestro entorno cotidiano esté alineado fielmente con los principios espirituales que Él nos ha dado. Cuando un ambiente se deja influenciar por elementos negativos, la desesperanza, el temor y la confusión inevitablemente comienzan a instalarse. Frente a esto, Francisco recuerda que Dios nunca deja desprotegido al ser humano, ofreciéndole herramientas espirituales para restablecer la armonía en el hogar. Como se menciona en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta certeza confirma que nadie está indefenso ante aquellas influencias que intentan perturbar la paz del hogar. La oración profunda, la fe sólida y la autoridad que proviene de Dios permiten restaurar plenamente un ambiente, incluso cuando durante largo tiempo estuvo dominado por fuerzas contrarias. Cuando alguien decide libremente consagrar su hogar al Señor, levanta una muralla espiritual que bloquea cualquier influencia negativa que pretenda ingresar. Esta consagración va más allá de dedicar tiempo para orar o meditar la palabra. También implica decisiones prácticas cotidianas, demostrando así el deseo genuino de vivir bajo el señorío divino. Tal como Josué proclamó con firmeza: «Yo y mi casa serviremos a Jehová», Josué 24:15. Cada persona puede hacer de su casa un espacio donde reine la presencia amorosa de Dios y donde la oscuridad no halle cabida. La Escritura enseña que la luz siempre prevalece sobre las tinieblas, según afirma Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta promesa asegura que, sin importar cuán profundo haya penetrado la influencia negativa en un hogar, la presencia luminosa y misericordiosa de Dios tiene el poder de disipar cualquier sombra. Esta enseñanza es una invitación a confiar plenamente en la capacidad divina de restaurar cualquier entorno, llenándolo de su presencia transformadora. Un hogar dedicado al Señor se convierte no solo en refugio seguro para sus habitantes, sino también en una luz radiante para quienes lo visitan. Cuando la paz, el amor y la presencia divina impregnan un hogar, quienes entran en él inmediatamente perciben algo distinto, algo que supera cualquier condición externa. Esa serenidad profunda que únicamente proviene de Dios es un testimonio vivo del poder transformador de su amor. Una casa edificada sobre los principios divinos manifiesta visiblemente las promesas bíblicas. El Salmo 91 describe claramente cómo quienes habitan bajo la protección del Altísimo vivirán seguros,
bajo su sombra continua. Esta seguridad espiritual no es casual ni surge simplemente por buenos deseos, sino que es fruto de decisiones conscientes y firmes por mantener un ambiente donde Dios gobierne y manifieste su paz. Cada decisión que tomamos acerca del espacio que habitamos puede atraer la bendición divina o, por el contrario, permitir que influencias dañinas ganen terreno en nuestra vida cotidiana. Al elegir cuidadosamente elementos que promueven serenidad, pureza y equilibrio espiritual, el hogar se convierte en un lugar de morada constante para la presencia divina. Esta elección es una expresión auténtica de fe, revelando el anhelo profundo de vivir plenamente bajo la guía del Señor. Aunque las fuerzas del mal busquen continuamente distorsionar el propósito original que Dios estableció para cada hogar, introduciendo temor, inquietud y desorden, cuando alguien decide firmemente consagrar su espacio al Señor, esas puertas negativas se cierran definitivamente. Entonces, la paz de Dios se establece con fuerza y claridad en el hogar, transformando profundamente ese lugar. Esta decisión de consagración no protege únicamente el presente, tiene efectos concretos sobre las generaciones futuras. Isaías 44:3 afirma esta hermosa promesa: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esto significa que al construir un hogar sobre la roca firme de los principios divinos, se deja una herencia espiritual invaluable a las futuras generaciones. Dios desea profundamente que cada casa sea un espacio lleno de amor, esperanza y bendición, un lugar en cuyo centro habite su presencia, alejando así toda negatividad. No importa cuántos años haya estado una casa bajo influencias que provocaron discordias, temores o incertidumbre. Cuando Dios es invitado a habitar y gobernar plenamente en ella, toda oscuridad retrocede, dejando paso a una luz que transforma ese hogar en un espacio luminoso, donde continuamente se manifiesta su gloria. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que sientas la invitación a consagrar tu hogar como un espacio lleno de la paz y la bendición que Dios quiere regalarte. ¿Has vivido alguna experiencia en la que percibiste claramente la protección divina en tu casa? Cuéntanos tu testimonio aquí abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones profundas que fortalecen tu fe y transforman tu vida espiritual. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Que Dios te bendiga y llene tu hogar con su luz y amor.